Estaremos en breves instantes con Enrique Herrería Bonet, compañero de distinguidos juristas que me acompañan, con alta experiencia uno de ellos, en el manejo de las leyes fundamentales de la República en la primera instancia de la Corte, de la ex Corte Suprema de Justicia. Él es Mauro Terán, y hay un expresidente del Consejo Nacional Electoral, denominación actualizada, a la viejita que los periodistas nos tuvimos muchos años y con la que nos identificábamos, Tribunal Supremo Electoral. En la época de la Revolución Ciudadana han cambiado, y el único que se escapó de que no le cambien de nombre es el río Machángara, aquí en la capital de la República, porque todo han cambiado de nombre los noveleros. Bueno, señoras y señores, Enrique Herrería Bonet es un jurista que incluso fue mencionado por el propio candidato como el futuro fiscal general de la República, y con él quisiéramos iniciar este conversatorio. Mencionándoles, señores invitados, de que el Código Penal ha establecido 4 delitos electorales que sancionan los mismos con prisión. Estaba yo subrayando esta víspera un artículo numeral 332, sustracción de papeletas. El artículo 333 ubica con prisión a quienes ejerciten un falso sufragio, quien se presente con nombre supuesto o que vote en 2 o más juntas recibirá una pena de 1 a 3 años. Habían unos buses que regresaban de provincia en horas de la tarde de ayer. Muy pocos conocen de ese milagro. Los barrios del sur se dieron cuenta, y la clase del volante también, y las cooperativas de transporte también. ¿Qué fueron a hacer tempranamente esta gente? Y luego volvieron seguramente a repetirse otro vaso de leche acá en Quito. Hay muchas cosas bien complicadas. Por eso es que en lo personal nos vamos a revisar nuestra salud, no la mental, pero queremos darnos unas vacaciones para revisar nuestra salud. Han sido meses muy duros, años muy complicados. Bueno, acá dice artículo 334, fraude electoral. La persona que altere los resultados o impida el escrutinio será sancionado con una pena de 5 a 7 años. Modificaciones como para aplicarlas por estos días, no creo. Aquí dice la explicación del cronista del diario El Comercio. Cuando son delitos flagrantes, los implicados serán detenidos para enfrentar un proceso legal. En el caso de las infracciones electorales, recibirán una citación. Las boletas se envía a la delegación provincial. El proceso se puede tramitar en esa instancia o en el Tribunal Contencioso Electoral. Los especialistas, y se refieren a la doctora Araujo, que ha explicado que las manifestaciones pacíficas no están sancionadas con prisión por el COIP. Sin embargo, señaló,
que dentro de las manifestaciones podrían producirse infracciones como campaña política. También se podrían utilizar los artículos que penalizan los delitos contra la estructura del Estado, como el sabotaje, la rebelión, que son sancionados con cárcel hasta por 7 años. Estas figuras legales ya se han usado para acusar a participantes de manifestaciones contra el régimen, por ejemplo. El señor presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, también se refirió a la posibilidad de tomar fotografías de la papeleta electoral. En un principio, el 27 de marzo, el compadre sostuvo que no se pueden fotografiar el voto. Los miembros de las juntas receptoras del voto sabrán tomar alguna acción en el momento de que se dé este tipo de actitudes o de prácticas. Un día después, el titular del Consejo Nacional Electoral comentó que no se infringe ninguna normativa legal si alguien toma una fotografía de su sufragio. Aunque no es una infracción electoral, dijo que se debe repudiar cualquier tipo de presión para obtener beneficio, por presentar el voto a favor de determinado candidato. En Ecuador está garantizado el voto obligatorio, secreto y universal. Y para evitar problemas legales, recuerde que entre otras prohibiciones está vigente el silencio electoral hasta las 5 de la tarde, etcétera, etcétera. De este domingo refería. Bueno, el Código Penal se ha puesto ropa nueva, que bien pudo inclusive en estas últimas horas aplicarse estas reformas a la normativa electoral por algunos episodios que quedan sumamente oscuros, sumamente oscuros. Ojalá la verdad resplandezca y brille para que no vuelva a cometerse. Estamos en la misma onda y esto seguirá adelante. ¿Calcula usted, señor doctor Mauro Terán, cuántos años más de Revolución Ciudadana tendremos que asimilar? Qué preguntita, doctor. ¿Qué tal pregunta, no? Bueno, primero quiero saludar al doctor Aguinaga, al doctor Herrería, y a usted, Gonzalo, y a la audiencia. Bueno, ese tipo de pregunta se podría hacer alguna de esas adivinas que existen, pero yo creo que hay que ir analizando y poniendo los pies en la tierra. Todos tenemos que poner los pies en la tierra, porque la situación es grave para cualquiera que llegue a la presidencia. La crisis económica, la crisis política, la crisis moral, están carcomiendo gravemente la estabilidad del país. Y si no se recurren a circunstancias de honestidad, de sensatez en este país, vamos a tener circunstancias graves, contradictorias, y ojalá no tengamos que lamentar graves parálisis históricas en el país. Entiendo que lo que ha sucedido el día de ayer, más que sobre la discusión de legalidad de los votos, legalidad de los porcentajes, realidad de los porcentajes, el problema de fondo es la grave división del país, la grave división del Estado ecuatoriano. La polarización. La polarización del pueblo. Eso sí es bien grave. Y si esa polarización
se va a acentuar con hechos que no se determinen con claridad, y esa polarización va a seguirse generalizando en base a planteamientos o desplantes que pueden resultar de una agresividad moral para el pueblo ecuatoriano, ahí sí nadie podía pronosticar qué tiempo durará la real democracia. Porque digamos que en la práctica no vivimos pues como una auténtica democracia. Alguna vez... ¿Por qué dice eso? Alguna vez este famoso Maquiavelo decía pues que la peor de las dictaduras es aquella que se ejerce bajo la sombra de las leyes y con una justicia ficticia, que es justamente lo que estamos... En el ojo al Ecuador, ¿no? Sí. Yo creo que si los tiempos no se proyectan con claridad, con transparencia, vamos a tener circunstancias gravísimas de crisis social, de crisis moral, de crisis económica. La espada de Damocles sobre la corrupción se ciñe sobre cualquiera de los gobiernos que vengan en el futuro. La necesidad de que se transparente quiénes son los delincuentes de primero, segundo o de tercer grado, cada vez se agiganta. Y frente a eso, una realidad histórica de un pueblo que está empezando a sentir consecuencias duras y graves de una crisis económica. Ya existe desocupaciones masivas y eso pues impide que yo pueda augurar cuánto va a vivir la revolución ciudadana. Sí. He indicado a ustedes una cronología de eventos que iban a desarrollarse y que se desarrollaron finalmente. Este documento me llegó a mí, es un documento, porque es un filtraje el que ha operado. Y el guión se cumplió a cabalidad. Como ustedes pudieron apreciar, lo leyeron rápida y velozmente, rápida y brevemente, perdón. Esto se filtró el 29 de marzo. A mí me llegó el 30. Si yo les leyera a ustedes las cosas que dicen aquí, que se rezan aquí, son fiel copia del cronograma que funcionó a partir de esa fecha, 29 de marzo, quizá días antes también. Todo consta aquí. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que hemos vivido estuvo cronológicamente diseñado. Ahora, el asunto es que, como dice el doctor Mauro Terán, que es un jurista 100%, pero que es un hombre con un espectro amplio, a él le preocupa la parte económica. Y la parte económica, si no hay una mano no necesariamente socialista o una mentalidad no necesariamente socialista para resolver el conflicto macro y microeconómico, ustedes van a llorar sangre, estimados amigos oyentes, en próximos meses, en próximos años. Y esto es cerquísima, porque el impacto de desconfianza, el horizonte de desconfianza, especialmente de los capitales, de los emprendimientos, pueden estar ofreciéndonos un escenario muy complicado. Esperemos que estemos todos equivocados con estas presunciones, pero quería yo justamente hablar con
Bernardo Acosta, un joven economista graduado en las universidades europeas, muy estudioso, ustedes lo han escuchado, son de familia interesados en el ámbito económico de nuestro país y han sido actores desde sus bisabuelos o tatarabuelos inclusive, los Acosta Soberón, los Acosta Velasco y los Acosta Espinosa, en fin. Yo quería con él conversar unos minutitos para que nos explique si el día de mañana él tendrá la bondad de concurrir para efectos de poder conversar con nuestro compañero Francisco Rocha Romero, quien por unos días será a cargo de mi noticiero. El señor economista Bernardo Acosta está en carretera, sí. Bueno, yo lo que quería simple y llanamente... el primo. Gracias, compañeros. Sí, Bernardo, que va a estar mañana con nosotros, está manejando y muy bien que lo haga concentradísimo en lo que está haciendo. Si todos imitaríamos, y esto se aprende en el exterior, ¿no? Todo el mundo en el exterior maneja y solamente maneja. Aquí nos damos el lujo de estar con el celular inclusive, ¿no? Gente de no creer, usamos el celular y contestamos llamadas y conversamos con nuestros compadres, en fin. Yo tengo pocos, el señor presidente tiene bastantes. Alberto Acosta Burneo, muy buenos días, muchas gracias. Solamente como una previsión, ¿usted cree que el drama que va a tener el potencial nuevo presidente de la República con el tema económico se reduce a una agenda necesaria, indispensable, urgente que resolver y que va a tener su conexión con las siguientes falencias que usted se dignará a manera de titulares y quizá máximo de leads informativos, construirnos lo que tan desesperadamente han buscado el poder para tapar las cosas del ayer y obviamente van a tener que responder también por el mañana y el mañana va a ser tremendamente grave. Solamente para tener en perspectiva los desafíos económicos del país, usted podría referirlos a manera de titulares. Albertito, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, un gusto estar con ustedes. El país que recibe el nuevo presidente tiene grandes desafíos. Yo veo con preocupación que no lo llegan, el presidente que hasta el momento ha dicho que es el presidente electo, no los llega a identificar o quiere negarlos, como si esto fuese a desmerecer lo que se hizo en años anteriores. Muy brevemente, los tres desafíos podemos reunirlos en tres grupos. El primero, un desequilibrio fiscal muy grande. Estamos viviendo del endeudamiento y es una situación insostenible en el mediano plazo. Segundo, jugadores más costosos a producir en los países crecidos. Tenemos problemas de productividad, competitividad. ¿Qué tenemos? ¿Algún problema en...? Que lo que ha subido en Estados Unidos, por ejemplo, que es otra economía dolarizada. Y el tercer tema es un tema monetario. Somos altamente dependientes del flujo de capitales que lamentablemente en este momento están llegando vía endeudamiento público, es decir, una fuente no sostenible. Entonces, mientras no se sustituya por otra fuente de ingreso de capitales, de dólares, de divisas, que sea sostenible, dígase más exportaciones o inversión extranjera, vamos a estar en una situación de debilidad también por el lado monetario. ¿Está usted conforme con la manera en que resumen con una facilidad extrema la situación y
incluso se atreve, yo digo se atreve con el mayor respeto al señor presidente de la República, pero él se atreve a calificar de que el asunto queda a plenitud, que todos los parámetros económicos quedan en buen estado, que la deuda es manejable, que hay superávit de liquidez, que la moneda queda consolidada, etcétera, etcétera. Todos los parámetros quedan en las mejores condiciones. ¿Quiere significar aquello que, economista Costa, que nos están mintiendo o que tendrá que ser la víctima de este triunfalismo bastante ecléctico en el manejo económico y que reivindica el señor presidente de la República, queda arreglado sin ningún peligro de que colarse algún lado de la economía ecuatoriana y que tengamos incluso que apelar al dinero electrónico y en base a eso cuajar lo que siempre ha sido una idea especial o un hito ideológico de la Revolución Ciudadana, convalidada que ha sido por la votación nacional, si es que se confirman los resultados de esta víspera. Ellos piensan que el pueblo ecuatoriano está feliz y contento con este modelo y que les permitiría incluso el uso del dinero electrónico que termine con la dolarización y volvamos a la moneda propia. Este es para mí el desafío mayúsculo que se ha llevado a cabo el día de ayer con la decisión mayoritaria del pueblo ecuatoriano. No sé qué le parezca a usted, Alberto. Yo creo que tenemos que preguntar a nuestros oyentes si es que no han sentido las ventas, si no conocen a alguien que haya perdido su empleo, si no están ganando menos, y después decirnos si las cosas están yendo para mejor o para peor. Las declaraciones del presidente en este momento tienen que ver con un incentivo político. Los políticos quieren permanecer en el poder, ese es su principal objetivo, y comienzan a hacer este tipo de declaraciones, decir que las cosas están bien, están en marcha, cuando en la realidad lo que está sucediendo es que durante el último semestre el gobierno se ha endeudado agresivamente, un nivel que no lo va a poder repetir en adelante, y de esa manera ha inyectado gran cantidad de liquidez a la economía, pero es una fuente insostenible. Eso no garantiza un crecimiento sano, sostenible, saludable. Estamos en una etapa simplemente de abundante liquidez, y mientras dure esa liquidez, las cosas, el descenso no es tan fuerte, tan pronunciado como fue a inicios del año pasado, pero no estamos lejos de hablar de una recuperación económica. Tiene que haber cambios en los fundamentos económicos que sustenten esa recuperación, y es algo que todavía no existe. No es una recuperación basada en producción, en más actividad económica, una recuperación. Tenemos alguna dificultad en la línea telefónica, pero estaba terminando y queda comprensible lo que ha manifestado el economista. Pídale mil disculpas, algo falla, no en nuestros equipos. Creo que la señal tiene alguna dificultad, mil perdones, pero es lo que queríamos escuchar. La cosa no es fácil. Ahora vamos a la cosa constitucional, jurídica y al cronograma político electoral que estamos viviendo. Mi saludo cordial para Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Aguinaga, ¿usted cree que todo esto que está en pendiente va a salir bien? ¿Se va a resolver? ¿O Guillermo Lasso agotará todos los esfuerzos a los que él tiene derecho de apelar? ¿Usted le aconsejaría qué mecanismos él podría utilizar para reclamar transparencia en lo del último, donde dijeron estos 46 van a ser 146, pero para el otro? Y ahí queda una duda impresionante. Pero lo verde ha flameado de tal manera que ha opacado, digamos, la protesta. ¿Usted cree o cree que toda la razón la tiene el señor Lasso? Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros, expresidente del Consejo Electoral. Gracias, Gonzalo, la invitación, un saludo
a los radioescuchas, un saludo a Mauro y a todos quienes nos escuchan. A mí me parece que es fundamental el poner en blanco y negro y en forma objetiva, en forma imparcial, en forma independiente, qué es lo que ha ocurrido desde el día de ayer a las 5 de la tarde hasta el día de hoy. ¿Qué ocurrió? No, a mí me parece que primero ha sido una situación muy compleja para el país, con dos ganadores, un ganador inicial, Guillermo Lasso, derivado de una encuesta de boca de urna de Exit Poll, realizada por una empresa Sedatus, que es una empresa seria, y obviamente más tarde un ganador, en el caso de Lenín Moreno, derivado de un escrutinio realizado a través del sistema de escaneo de actas, de los centros de digitalización de resultados, de la consolidación de los resultados de los 25 centros de digitalización y difundidos a la opinión pública, que son resultados ya manejados por el organismo oficial. En mi criterio personal, existe un ganador moral con legitimidad de origen que se llama Guillermo Lasso, por las adhesiones a la que ha llegado a tener de casi el 50%. Y existe un ganador legal sin legitimidad de origen de resultado. ¿Por qué? Porque la competencia no ha sido una competencia igualitaria. No han participado en condiciones de equidad y de igualdad entre los dos candidatos. El candidato a la oposición ha participado con la infraestructura, digamos, privada. El otro candidato ha participado con una infraestructura pública y privada, ¿no es cierto?, con un sistema que no tiene regulaciones adecuadas para buscar un equilibrio entre quien ejerce el poder, que saca candidatos, de quien no lo es, ¿no es cierto? Entonces aquí, que quede bien claro esta situación. En segundo lugar, salió este movimiento, esta organización, que es una organización que le ha hecho muy bien al país, que es Participación Ciudadana, que fue creada justamente en mi administración en el año 2002, ¿no? Y para que la gente y la opinión pública lo conozcan, no se conoce estos detalles de creación de esta observación doméstica, fue gestada en mi oficina, y la idea, sí, la conformación, justamente salió de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, de organizar a los ciudadanos para que puedan formar una ONG. Yo busqué la ayuda necesaria, reuní a las ONG necesarias desde entonces, para que se cree lo que yo denominaba el octavo vocal, porque éramos 7, que era la ciudadanía, justamente para transparentar, ¿no es cierto?, las elecciones. O para reclamar. Y a mí me reclamó César Montúfar, que fue el primer director constantemente. Pero bueno, aquí hay unos hechos que son importantes. A ver, la transparencia de un proceso electoral, y esto es el caso colombiano, y fue mi caso de mi administración, ¿no? Cuando se transmiten resultados electorales, se transmite desde el primer segundo, desde la primera acta, ¿no es cierto? Entonces, y como en la quina cantando. Claro, va ingresando la votación 3, 5, 8, 10, 20, 25, 30, 60, 70%, va ingresando la información y la ciudadanía tiene que ir viendo. Uno tiene que hacer una apertura, y yo tengo la apertura indicando que abro con tal porcentaje, que este primer porcentaje no significa ningún ganador, que tiene que obviamente pasar un porcentaje adecuado, que puede haber un margen estrecho, todo ese tipo de explicaciones hay que darlas a la ciudadanía previamente, ¿no es cierto? Aquí... La revolución ciudadana le cambió todo. A ver, aquí lo que... Le pregunto, no primero, estoy aseverando. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral debería, ojo con el tema de la caída de la web, ¿no es cierto?, que generó una incertidumbre, porque todos estábamos tratando de ver el ingreso y los resultados. Debe dar una explicación muy clara, muy técnica y muy certera a la ciudadanía, porque además va a quedar esto con un posible, un triunfo que más va a parecer la derrota, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, obviamente, yo lo oía anoche a César Monge, que enseñaba un acta, y en el acta decía que le habían trasteado
trastocado, traspapelado la votación, es decir, la votación de Lazo le habían puesto a Moreno y la de Moreno a Lazo. Bueno, eso se cura fácilmente, porque en primer lugar deben tener copia de las actas los movimientos. Si tienen copia de las actas del escrutinio, si realizaron un buen control electoral el día de ayer, podrían tener la información correcta respecto justamente a este resultado y las pruebas, porque además, de acuerdo con el artículo 100 de la Carta Política. No, del Código de la Democracia, 138, solo hay 3 casos para que se pueda contar los votos, no hay más. El primer caso es cuando un acta hubiera sido rechazada por el sistema de escrutinios por inconsistencia numérica. Cuando el acta no llevara las firmas del presidente y del secretario, ¿no es cierto? 2. Y 3, cuando alguno de los sujetos políticos, en este caso, creo, presentare copia del acta de escrutinio del resumen de resultados, ¿sí? Y esta no coincide con el acta computada, ¿no es cierto? Con el acta que está, obviamente, publicada o expuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y hay un cuarto caso, que es el caso de error numérico, ¿no es cierto? Error numérico. Se corrige de oficio el error numérico, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es aplicable aquí la tercera, en lo acontecido esta víspera? De lo que dijo César Monge, la tercera causal es la aplicable, pero tiene que impugnar. Hay 6 recursos en la ley, medios de impugnación, para dirimir estos temas, ¿no es cierto? Hay la impugnación por resultados numéricos, hay apelación por la nulidad de las votaciones, por la nulidad de los escrutinios, por nulidad de las elecciones, por la validez del escrutinio y por la validez de las votaciones. 6. Y además el derecho de impugnación dentro de las audiencias. Las audiencias se instalaron 9 de la noche, son continuas, y obviamente en este caso van a ser recontinuas. Entonces, ahí deben estar, obviamente, los equipos de ambos lados, ¿no es cierto?, de Creo y de Alianza País, defendiendo y haciendo sus argumentos. Pero aquí se requiere pruebas. Pero por otro lado, también existe la posibilidad, obviamente, si el órgano electoral quiere transparentar más el proceso electoral, que les diga, a ver, ¿quiere copia de las 44,000 actas? Yo le doy la copia de las 44,000 actas, pues aquí está. Sume nomás y vea que el resultado es transparente, ¿no es cierto? Porque la diferencia es tan pequeña. O sea, dice Participación Ciudadana ayer, que es punto 0,6, digamos, para que nos entienda el público. Eso quiere decir que es 60,000 votos. Si es 0,8, 80,000 votos. Es 0,6. El resultado oficial del del Consejo Nacional Electoral dice 51,12. Quiere decir que por 112,000 votos, sí, alcanzó la segunda vuelta electoral Lenín Moreno. Y por menos 112,000 votos, Guillermo Lasso no alcanzó. De ahí que en primera vuelta, por ejemplo, cuando faltó el 0,65 era 65,000 votos aproximadamente. Cada centésima, ¿no es cierto?, era 1,000 votos. Cada punto, 100,000 votos. Esto tiene que comprender la ciudadanía, lo complejo y lo difícil que es. Por eso es necesario que se transparente este resultado electoral. Yo creo que le va a hacer bien a la democracia, porque si no se transparente este resultado... No hay presidente todavía. No, más que nada va a ser un presidente carente de legitimidad, ¿no es cierto?, con la desconfianza de la ciudadanía, porque ahora el país está dividido en 2, ¿no es cierto? Entonces, la mejor forma es que les den las actas, que les den los archivos de los 25 servidores de los centros de digitalización de resultados que enviaron al centro de consolidación, al servidor general, al máster, porque obviamente ahí tienen que decir, yo transferí la data exactamente igual como me dice el acta, ¿no es cierto? Y pruebo que no hay ningún chasteo de votos, ¿no es cierto? Ese es un tema que es fundamental. Pero la única autoridad para dar este tipo de resultados y de información y darle tranquilidad al país es el Consejo Nacional Electoral. Obviamente, el Exit Poll
siempre ha estado sujeto a El tema es que no es errores. confiable el organismo para los sectores que obviamente representan a los votantes aparentemente de minoría, que comenzaron siendo los de mayoría y terminaron siendo los de minoría. Establezco esto porque la primera impresión fue distinta para la población. Esto duplica, digamos, el escepticismo y el coraje, o de alguna manera la constancia que tiene la gente de que algo fue manoseado, fue creado por una estratagema no muy legal, por ponerlo en esos términos. Entonces, lo legítimo de un mandatario radica precisamente en el cumplimiento fiel de las normas que aluden a su triunfo nato, preciso, contundente, así sea con lo mínimo de diferencia. Pero ese es el que quiso el país y son las leyes de la democracia. La mayoría, que puede ser mayoría de un voto, como puede ser de 500,000 o de 1,000,000 de votos. Ese tema le va a obligar, doctor Mauro Terán, al señor candidato Lasso, que saboreó la victoria en medio de un aplauso nutrido de la mitad de la población, y que luego le dijeron: no ha sido así. Usted, un ratito, alguien se molestó y el escenario número 2 comenzó a regir a partir de ese instante. Esa es la impresión que tiene mucha gente que yo he conversado en el estado llano. Gente con criterio dice: algo pasó, alguien dio una contraorden y esto no progresó, se molestó. Hubo un cabreo de un primer ciudadano, qué sé yo. Le refieren naturalmente al principal activista, digamos, de la campaña del potencial candidato triunfador. Ahora, la gente del pueblo que votó mayoritariamente por el candidato que supuestamente ha ganado la elección está en silencio. Pero es un silencio vergonzante, se nota y se sintoniza que no todo el mundo, inclusive los miembros natos de Alianza País, saben que no está adecuadamente convalidado el éxito electoral o el triunfo del candidato. Y entonces se mantienen bandera arriba, pero ya por una pasión política o por interés y gusto de sentirse dueños del poder, quizá por una década adicional. Entonces, todas estas cosas al Ecuador, ¿qué le espera y qué normatividades puede usar este momento el otro sector de la población que no acepta este resultado? Porque hay claras demostraciones de que algo pasó de última hora, señor doctor Mauro Terán. Bueno, Gonzalo, como señaló Carlos, existen 6 recursos que puede acudir para que se vaya clarificando la realidad de los escrutinios. Pero siempre hay una sombra de opacidad que la ha venido sembrando el CNE desde sus primeras manifestaciones. Ya en la vez anterior, aquí mismo en estos micrófonos, yo había señalado que la eliminación de la tercera acta, como señala, a la que se refiere el artículo 127 del Código de la Democracia, en el inciso 4 dice: el tercer ejemplar de acta, que tenía que haber un tercer ejemplar de acta, se fijará en el lugar donde funcionó la junta receptora del voto para conocimiento público. Esto es transparencia. Aquí está la clave de la transparencia. Porque tenían que enviarse 3 actas. Una acta que se remitía, pues,
con todas las seguridades al Consejo Nacional Electoral, otra acta que va al Consejo Provincial y la tercera que se fijaba en Esa el recinto. se la anuló. Esa acta no apareció nunca. Esa acta no apareció nunca, ni parece que ni en el material la remitieron. Sin embargo, yo he visto... ¿No le servía esa acta para la estratagema? Bueno, Si es que hubiera una estratagema. nunca hubo explicación porque es ley. Y si se violó la ley, pues eso también es un recurso que tiene que determinarse, señalarse. Ahora, perdone, doctor, por el tiempo. Ya mismo está aquí el señor general Paco Moncayo, candidato a la presidencia de la República, personaje muy respetable y querido por el pueblo de Quito, que nos vendrá a decir también su guión de libertad, de comunicación con la ciudadanía y más que todo de verdad, su verdad. Todos tenemos de alguna manera una verdad que construimos, a veces equivocadamente, sin los insumos indispensables para que sea una verdad manifiesta y clara. Eso hay que reconocer, porque somos humanos y porque tenemos sentires. ¿No es cierto? Así es. Ahora, doctor, ¿qué le corresponde hacer al Consejo Nacional Electoral para pasar a feliz vida después de poco tiempo y que las cosas queden en claro? ¿Qué opciones tiene de transparentar, digamos, lo que hicieron de última hora? Sí, aquí la palabra es transparencia. Si ya ocultaron la tercera acta, inclusive parece que se prohibió que se fotografíen las actas de los diversos recintos. No había razón para prohibir eso. Prohibieron al último. Si hubieran sido publicadas las actas en cada recinto, usted simplemente iba fotografiando las actas y sabía exactamente lo que sucedió en ese recinto. No había la incógnita, no había esa expectativa legítima o falsa de ver cómo mismo ingresaron los datos al centro de cómputo. Y hay muchas voces que hablan y dicen pues que muchos se preocuparon del aspecto de logística, de la seguridad de transporte, de la seguridad de los votos, pero hay voces que están señalando que el fraude estaba en los discos duros, que estaba en el software. Todo eso tendrá que transparentarse y clarificarse, porque el proceso terminará el momento en que el candidato perdedor, cualquiera que sea, acepte su situación y diga, sí, señor, usted es triunfador legítimo. Pero esa verificación, siendo ellos dueños de toda la institucionalidad, ciertamente no va a haber cómo hacer esa revisión. No se ha hecho auditoría de los softwares. Y eso tendría que hacerse. Pero si le pedíamos todos los días aquí, mis invitados le decían, sí. Por favor, contraten, pidan el apoyo de cualquier entidad internacional para que hagan una veeduría técnica y nos den un informe. Y con ese informe favorable, la credibilidad aumente y la confianza prácticamente en ese archivo, porque es una especie de archivo, sea creíble, goce de confianza social, pues, elemental, ¿no? Pero no hicieron caso. Allí viene, ¿a qué normativas deben apelar este momento para arreglar la situación, Carlos? A ver, obviamente el Código de la Democracia le da las facultades de vigilancia del proceso electoral desde el inicio hasta su finalización a las organizaciones políticas. Pero adicionalmente hay otra legislación secundaria relacionada con los habeas data, pero yo creo que la mejor forma que tiene el Consejo Nacional Electoral, porque tiene además tiene 2 ejemplares de las actas. Tiene el acta que está dentro de las urnas, que se saca y van a unos archivos, ¿no es cierto? Son 44,000 de una copia. Y tiene los 44,000 ejemplares del acta que fueron al sistema de escaneo y digitalización.
¿no es cierto? Pero además tienen los archivos informáticos con la data, con los resultados electorales de cada centro de digitalización. Entonces dicen, vean, aquí está en el disco duro de lo que transmitimos, de aquí a acá, confronten con las actas cada organización y listo, ¿no es cierto? Porque obviamente, si no, se va a tornar en un tema, va a quedar la duda, ¿sí? Y obviamente para tener una adecuada gobernabilidad en el futuro se requiere de condiciones de legitimidad, de legalidad y de gran representatividad. Y si no hay eso, obviamente nos abocamos a un mayor descontento social de la ciudadanía frente al sistema democrático. Es decir, no estamos siendo responsables con las estructuras y con los sistemas que conforman el sistema democrático. Y es por ello que tanto ciudadanos como autoridad pública tienen que transparentar este proceso lo máximo que se pueda. Si no transparentan, ¿cuál es el costo, doctor Terán? ¿Terminamos? Bueno, el que gane no va a tener fortaleza ni política ni moral para llevar adelante sus funciones. ¿Qué significa para los que no quieren ver la fortaleza de la autoridad elegida adecuadamente, con el beneplácito de la mayoría, con las reglas de la democracia? Que no quepa duda de la legitimidad de la designación. Si hay dudas de la legitimidad de la designación, eso va a ir creciendo. Y frente a la dureza que va a enfrentar cualquiera que fuere elegido, frente a la dureza de la realidad que está viviendo el país, económica, social, política y moral, porque la macrocorrupción también que se ha dado en este país es grave. Frente a eso, se va a desgastar en el menor tiempo posible. Y vamos a entrar en una espiral de inconformidad, en una espiral de falta de estabilidad del país. Y eso va a ser grave para todos. Los respetables ciudadanos Carlos Aguinaga y Mauro Terán han honrado nuevamente estos micrófonos. Viene el señor general Paco Moncayo. Estamos buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva.